Hey, hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Qué bueno, me da gusto saludarte. El día de hoy, en nuestra clase de historia, vamos a hablar sobre la Batalla de Puebla. Empecemos hablando de que en el siglo XIX, en México hubo muchas guerras, unas civiles, es decir, internas, y otras internacionales, contra países tanto de Europa como de América. Una de esas guerras se libró entre los años 1862 y 1867 y fue ocasionada principalmente porque México le debía dinero a Francia, pero también porque ese país quería ampliar sus territorios en América. A esa guerra se le conoce como la Segunda Intervención Francesa en México. La primera intervención francesa fue la conocida como la Guerra de los Pasteles. En 1861, Benito Juárez, el presidente de México, decidió suspender unos pagos de dinero que le debían a España, Reino Unido y Francia. Esto porque México prefirió invertir dinero en mejorar el país antes que pagarle a esos países. Por eso, esas tres naciones enviaron a sus ejércitos a invadir México. Imagínate cómo se sintieron los veracruzanos cuando vieron llegar a su ciudad a muchos barcos de guerra y miles de soldados enemigos. El ministro Manuel Doblado logró negociar con España y Reino Unido, y estos se retiraron. Pero Francia no aceptó y organizó su ejército para tomar la capital del país, la Ciudad de México. El ejército de Francia tenía más de 50 años sin perder una batalla. Se consideraba invencible. Además, al ejército francés lo apoyaban contingentes de Bélgica, Austria, Argelia y otros países. Pero también el ejército francés tenía el apoyo del Partido Conservador de México. Sí, así como estás oyendo, mexicanos estaban peleando contra el gobierno mexicano para que un francés gobernara a México. Increíble, ¿verdad? Unos 6,000 franceses comenzaron a avanzar. Mientras, el presidente Juárez envió a Ignacio Zaragoza a hacerse cargo del ejército de Oriente. Ese ejército se reunió en la ciudad de Puebla, ya que tenían que pasar por esa ciudad antes de llegar a la capital del país. El ejército de Oaxaca, al mando de Porfirio Díaz, llegó a apoyar al ejército de Oriente del general Zaragoza. Después de hacer algunos movimientos, el ejército mexicano contaba con unos 4,000 soldados, 2,000 menos que el ejército francés, y muchos de los mexicanos no eran soldados preparados, sino que eran campesinos. México tenía todo en su contra. Se llegó el día de la batalla en Puebla. Era el 5 de mayo de 1862. La batalla comenzó como a las 11 de la mañana. El general francés se confió mucho de la superioridad de su ejército y dirigió mal la batalla, mientras que el general Ignacio Zaragoza tomó las mejores decisiones que llevaron a que el ejército francés terminara huyendo del ejército mexicano. Como a las 6 de la tarde terminó la batalla y el general Zaragoza le envió un telegrama al presidente Juárez que decía: "Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria". Sí, México le había ganado al ejército más poderoso del mundo. Ese día pasó a la historia. Esa batalla fue muy importante para México, pero también para Estados Unidos, ya que si la ciudad de Puebla era tomada en ese momento, era casi completamente seguro de que el gobierno en la Ciudad de México iba a caer, y por lo tanto Francia iba a tener el control sobre México. Luego iba a dirigirse hacia el norte, ya que para ese momento Estados Unidos estaba en una guerra civil y Francia iba a poder vencer fácilmente a los Estados Unidos de América. De hecho, ese era el propósito principal de Francia: invadir a México
para poder atacar y luego controlar a Estados Unidos de América. Aunque el año siguiente Francia volvió y de hecho impuso un gobierno en México al mando de Maximiliano de Habsburgo, la batalla en Puebla será recordada porque le dio la confianza a los mexicanos de que ellos podían vencer a cualquier ejército del mundo, aunque fuera el más poderoso. Bueno, con esto hemos concluido nuestra clase de historia del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. También puedes escribir en los comentarios el tema sobre el que te gustaría que habláramos la próxima clase. Cuídate mucho, amigo. Hasta luego. Adiós.